la agrupación ReproCan, y queríamos conocer un poquito sobre cómo él está trabajando hoy en día, cuáles son las novedades dentro de la farmacéutica relacionada al cannabis. Así que vamos a guardar unos minutos que él se conecte y arrancamos. Les recordamos que, como siempre, cualquier pregunta o duda que pueda surgir la pueden dejar acá en el box de los comentarios, y que en la medida de lo posible se la vamos a hacer llegar a Alejandro. Alejandro la va a leer para poder contestarla. Les agradecemos a todos por el apoyo de siempre, de estar presentes en este tipo de charlas que hacemos para conocer a diferentes referentes de la industria del cáñamo y del cannabis a lo largo del continente. Bueno, estamos aguardando entonces a Alejandro. Para los que recién se están conectando, vamos a hablar con el farmacéutico Alejandro desde Argentina. Él es miembro activo de ReproCan, así que bueno, vamos a guardar unos minutos. Estamos aguardando para poder conectarnos con los chicos de ReproCan y conversar con Alejandro Bocchiarelli. Hola Alejandro, ahora sí, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué cuentan? Todo bien. ¿Cómo anda todo eso? Muy bien, tranquilo. ¿Cómo vos me escuchás bien? Sí, perfecto, se escucha bien. Bueno, acá también, por suerte. Bueno, un gusto conocerte. Habíamos tenido relación a través de ReproCan con Nicolás, también con Belén, pero bueno, es un placer poder hablar con vos también. Igualmente con ustedes, siempre disponibles, nos encanta esta interacción. Para la gente que nos escucha, nos van a ver también en diferido probablemente en lo que se suba. Es un día particular, mañana tenemos censo, pero bueno, con las ganas de siempre, trabajando, militando, como decimos, esta causa y ampliando derechos, que eso es lo que nos interesa también como personas del ámbito académico y profesional, pero con la interacción sana y tan linda con la gente, con cultivadores, con gente de la política, con ustedes también que están en esta causa tan buena, y tratando de aportar un granito de arena, porque en definitiva acá la verdad la tienen en no una sola persona, sino este colectivo tan lindo que aborda el cannabis y la fitoterapia. Así que encantado de estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Además, algo que constantemente está evolucionando y está apareciendo nuevas cosas, nuevos descubrimientos que van nutriendo todo el tiempo, o sea que hay que estar abiertos y permeables a poder recibir información y que esto, como decís, nadie tiene la verdad absoluta, sino que nos vamos nutriendo entre todos. Exactamente, eso es lo interesante, ¿no? Libros de farmacología hay muchos, pero se aprende caminando, ¿sí? Y en realidad eso es lo que tratamos de trasladar, las experiencias profesionales con la interacción con la comunidad. Lo que más nos nutre es el contacto con pacientes, con personas. Eso es lo que creo que nos ha dado ese conocimiento que ya viene heredado un poco de la gente cultivadora que estaba en el anonimato hasta no hace tanto tiempo, y un poco estigmatizadas, ¿no? Pero han sido el sustento y la base y la raíz, ¿no? Para que después crezca el resto de las profesiones abordando la temática. Así que creo que eso es muy, muy lindo. Bueno, todo lo que tenemos para hablar hoy, creo que la gente se va a llevar estimo con esta interacción con vos, una linda jornada para cerrar el día. Ale, lo primero que me gustaría saber es cómo llegó el cannabis a tus estudios, digamos, más allá de a tu vida, cómo llegó al estudio de la farmacología, cómo te empezaste a meter. Yo empecé como ayudante alumno cuando estudiaba la carrera de farmacia acá en la Universidad Nacional del Sur. Empecé en una cátedra como ayudante alumno allá por el año 2000, una cátedra que es de farmacobotánica, donde se aborda el estudio de plantas medicinales, y después empecé como ayudante graduado en otra cátedra que es la de farmacognosia, que aborda el estudio de las sustancias naturales, drogas, medicamentos, fundamentalmente provenientes de plantas y animales, y ahí me empecé a investigar un poco las plantas medicinales, pero después, más alrededor del año 2013-14, empezamos a introducir la temática cannabis en la cátedra, ¿sí? Y además en los trabajos prácticos. Creo que eso fidelizó un poco la cuestión práctica para estudiantes de farmacia, y ahí empieza un poco la idea del cannabis. Pero obviamente en esa época no estaba permitido el cultivo, por eso teníamos pequeñas cantidades para utilizar de manera demostrativa en la universidad, en la cátedra, y después específicamente más en el año 2016 ya tomamos contacto con parte del equipo ReproCan. En esa época no se llamaba de ninguna manera ReproCan,
Y después empezamos a contactar con asociaciones civiles, empezamos a interactuar, a dar charlas en la universidad. 2017 se crea la ley de cannabis medicinal, la 27350, y ahí empezamos con todo. Empezamos charlas, cursos, capacitaciones. No fue por una experiencia propia de necesitar aceite o derivados del cannabis, pero sí por una cuestión de una demanda social que veíamos que estaba creciendo, que no había mucha capacitación en cuanto a la oferta académica, y eso después continuó un poco en 2018 con la primera cátedra libre de Latinoamérica de cannabis medicinal, un formato mixto destinado a estudiantes de medicina, pero también abierto a estudiantes de otras carreras, y después obviamente abierta a la comunidad. Fue masiva la concurrencia, iban familias, personas activistas, nenas, había chicas, estudiantes jóvenes con sus criaturas también. Esa dinámica se fue dando de a poco. Al día de hoy podemos hablar abiertamente, por suerte, de cannabis, poder autocultivar en muchos casos, pero esto no termina acá, porque como siempre decimos, este trabajo continúa porque hay nuevas visiones del cannabis, nueva evidencia a nivel farmacológico, clínico, y eso hay que seguir explorándolo, porque ahora está abierta la posibilidad. Tenemos que seguir generando esa evidencia, ¿no? A través de estudios, que en la universidad, por supuesto, que hacemos, a través de la extensión universitaria, que es lo que hacemos también, a través de proyectos de la Secretaría de Cultura y Extensión de la UNS. Así que ese es un poco cómo viene el origen. Data de mucho tiempo, pero el cannabis es un poquito más reciente, no hace tanto. Pero es el fanatismo por las plantas, ¿no? Que dicho sea de paso, es la herramienta de la fitoterapia, que no es nueva para nada. Esto data de miles de años. Ya los sumerios usaban plantas medicinales, el cáñamo es de las plantas más antiguas que tenemos. Así que, bueno, es un poco esta historia de las plantas. Y bueno, después vienen otras etapas un poco más oscuras, que es el prohibicionismo, ahí con Aslinger en el año 1937, cuestiones de asociación del cannabis con estigmas, como el abuso de personas, de las razas afrodescendientes, utilizaban el cannabis supuestamente, según este señor, para violar a las mujeres blancas. Bueno, toda una cuestión racista y otras cuestiones que al día de hoy en muchos países se mantiene este prohibicionismo, y en Argentina todavía tenemos una ley de estupefacientes, la 23737, que gracias a la ley de autocultivo, a través de una resolución que es la 800 del año 2021, se puede autocultivar, pero esa ley está vigente, ¿no? Un poco la idea es ver hasta dónde se puede llegar legalmente para que haya una derogación, que esto va a llevar tiempo, pero la idea es estos derechos ampliarlos por una cuestión de libertades individuales, ¿no? En eso estamos trabajando también, pero la generación de evidencia, el estudio clínico, los controles de calidad que hacemos en la universidad para ver qué es lo que utiliza la gente, es lo que inicialmente nos motivó un poco a involucrarnos con el cannabis para solucionar una problemática que no estaba abordada porque se vendían libremente preparados en internet. Y por otra parte la industria no alcanzaba a abastecer los requerimientos fisiopatológicos de distintos pacientes, porque como sabemos, dentro de las presentaciones farmacéuticas hay muy poquito que hay hasta el momento, ¿no? Entonces la industria hoy no alcanza a dar cabida a esa gente que necesita distintos tipos de cannabis o quimiotipos, como le decimos en farmacia, para dar lugar a esa demanda, porque como es bien sabido, muchas veces esos medicamentos son preparaciones monocomponentes que no logran un efecto terapéutico adecuado. Lo vemos a veces con la epilepsia refractaria, donde medicamentos como el Epidiolex con Bupidiol, por mencionar algunos, no tienen ese efecto esperado, y muchas veces los padres, autocultivando quimiotipos balanceados de cannabinoides entre el THC y el CBD, logran mejores resultados. Ahí tenemos la clara evidencia de que muchas veces la experiencia particular de cada paciente es clave a la hora de ver cómo esa persona va a responder a un tratamiento. Y bueno, ese es un poco algo muy general, tratando de ser breve al respecto. Ale, y por lo general preguntamos esto con la gente con la que conversamos, porque es algo retórico y porque también por ahí es el volver a la raíz de cómo todo empezó. ¿Te acordás la primera evolución, la primera persona que vos viste en la cual actuó de manera favorable hasta que te ha sorprendido por ahí el cannabis de algún tipo de manera, vía oral, vía inhalada, fumada, pero que viste, que dijiste, mirá cómo está esta persona y mirá el cambio que hizo? Sí, fundamentalmente lo que es muchas veces mejora del dolor crónico, ¿sí? Eso
lo he visto en muchas personas que nos acercan muestras para analizar en la universidad. He aprendido mucho de la gente porque contando sus experiencias, hay gente que por ahí no he vuelto a ver, pero que me relataba cómo había mejorado su calidad de vida, sobre todo enfermedades crónicas, que es la base de la fitoterapia, porque cuando hablamos de cannabis y hablamos de fitoterapia, normalmente la ventaja de este tipo de estrategias terapéuticas, que no son medicinas alternativas, sino integrativas, ese concepto es importante, la medicina integrativa, integrar la medicina occidental con la fitoterapia, entre otras, tiene que ver un poco con el uso de plantas para enfermedades crónicas y uso a largo plazo con reducidos efectos adversos. Esa es la clave de la fitoterapia. Entonces, una persona que tiene dolor crónico, que no puede usar analgésicos antiinflamatorios crónicamente, muchas veces con el cannabis logra tratamientos mejor sostenidos en el tiempo, mayor adhesión al tratamiento y, por otra parte, reducidos efectos adversos, sobre todo por vía oral, ¿no? Que es una de las vías donde tenemos, para quienes nos escuchan y no saben, quizás tanto no tienen una formación en el área farmacológica, hay un primer paso por el hígado donde el tenor de principios activos disminuye drásticamente, donde los efectos secundarios son menos probables, a diferencia a veces de lo que es el vaporizado fumado, que tiene un contacto estrecho e íntimo con la vía circulatoria, donde hay más probabilidades de que lleguen mayores tenores de principios activos al cerebro, que no deja de ser algo menor, pero por supuesto que esto siempre con el seguimiento de los equipos médicos. En estos casos es clave. Y en cuanto hablemos de evidencia, también hay que destacar que en algunas intervenciones, a través de estos informes que aparecen, sobre todo en los informes ultrarrápidos de la ANMAT, dependiente de nuestro Ministerio de Salud, muchas intervenciones tienen evidencia en el fumado. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque era la vía usual que había con el cannabis cuando no había muchas preparaciones orales. Entonces, esa era una forma de documentar con cierto nivel de evidencia, ¿no? Quizás algún sesgo también en parte de estas intervenciones estadísticas, pero en definitiva muchas veces tener en cuenta que estas experiencias, al menos en mi humilde opinión y mi humilde experiencia, fue junto con pacientes con dolor crónico que comentaban. Y por otra parte, esa interacción con la gente es lo más lindo. Realmente la gente te cuenta experiencias de vida, gente que sufre, que vuelve a estar contenta, que puede dormir, que puede conciliar el sueño. Y aprendí mucho de eso. Realmente lo social es lo más lindo que he encontrado en este camino, incluso con pacientes que obviamente han mejorado su calidad de vida, que siguen utilizando el cannabis y que por suerte están un poquito más tranquilas, que pueden utilizarlo libremente y con acompañamiento, que es lo más importante. Pero para esto hubo que cambiar la mentalidad de muchas personas de las áreas de salud, muchos familiares también, porque este era un tema tabú en muchas mesas de trabajo. En el caso de mi familia nunca hubo inconvenientes porque sabían que yo trabajaba con plantas medicinales, pero en muchos casos el cannabis, sobre todo como se llama medicinal, aunque hablamos de un cannabis sativa, hoy está mejor visto y valorado por una cuestión de que en los grupos de trabajo de los equipos profesionales están ahí, pero en realidad eso vino un poco a respaldar, simplemente nuestro aporte es mínimo al lado de otros aportes de la gente que cultivaba y que lo utilizaba a veces a escondidas, ¿no? Y ¿cómo crees o qué crees que le falta a la industria por ahí farmacéutica dentro de Argentina como para poder empezar a abastecer al mercado local? Claro, buenísima la pregunta. Tiene que ver con algo recientemente aprobado, que es la ley que establece el marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y del cannabis industrial, algo muy reciente, muy fresquito que tenemos, por suerte, y tiene que ver un poco con lo que es el marco regulatorio para todo lo que tiene que ver con los fines de exportación de la planta, adquisición de genética, importación de semillas, venta, distribución, acopio, elaboración y obviamente toda esa cadena productiva tan importante para el desarrollo de un país, que se estima que puede generar ingresos por más de 500 millones de dólares anuales. Entonces es un mercado interesante porque hay gente que va a poder adquirir o tener fuentes genuinas de trabajo. Por cada hectárea de cultivo exterior se emplean alrededor de 17 a 20 personas, gente, pymes, cooperativas también, que eso se está empezando a generar, y por otro lado la creación de una agencia, obviamente como corresponde, una agencia regulatoria de la industria canábica, que es la ARICAME, ¿no? Que tiene un ámbito en el Ministerio de Desarrollo Productivo y va a articular y reglamentar todos estos procesos de importación,
acopio, fraccionamiento, regulación, trazabilidad también, porque recordemos que hay que generar una trazabilidad, una comprobación o verificación de todos los pasos en esa cadena productiva. Y esta estructura es muy interesante porque es un directorio de 5 miembros, con cargos de secretario de Estado, hay una designación a cargo del Poder Ejecutivo Nacional, lo que tiene que ver con un presidente que lo propone el Ministerio de Desarrollo Productivo, lo que tiene que ver con la vicepresidencia a cargo de representaciones por parte del Ministerio de Salud de la Nación, y después hay 3 restantes miembros que son propuestos por el Ministerio de Agricultura, lo que tiene que ver con Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Seguridad. Y estos mandatos van a durar 4 años, es decir que vamos a tener que seguir trabajando porque la implementación de una ley continúa luego de lo que tiene que ver con las reglamentaciones respectivas y la puesta en marcha, como pasó en su momento con la ley de cannabis medicinal. No se podía cultivar, no se podía acceder, y esto se va a ir generando con el tiempo. Pero bueno, así son los procesos. Yo destaco mucho lo que ha ocurrido en Argentina, ¿sí? Contrariamente a lo que a veces pensamos, que está todo mal, que todos los demás hacen las cosas mejor, acá se hizo bastante mejor que en otros países. Tenemos el ejemplo de Uruguay, pero acá se puede autocultivar incluso mayor cantidad de ejemplares, hay un respaldo importante, y la creación de esta agencia yo creo que va a ser muy positiva, y obviamente habrá que mejorar algunas cosas también en el camino, pero vamos por una buena senda, tenemos buenas tierras, tenemos buena gente, recurso humano, así que creo que por ese camino vamos muy bien, aunque por supuesto productos nacionales tenemos muy pocos. Tenemos el Cambis, que es uno de los que tenemos, el Combupidiol. En el caso del Cambis es más reciente, en el caso del Combupidiol es un producto tercerizado, digamos, Ales Medical pone la marca, el laboratorio, pero terceriza el servicio, lo que es la elaboración, control de calidad, y lo que tiene que ver muchas veces con estos productos a base exclusivamente de CBD, ahí nos encontramos un poquitito con el cuello de botella en cuanto a la efectividad o no, ¿sí? Una molécula o un producto monocomponente tiene menos chances probablemente de lograr un efecto beneficioso, pero claro, la dosificación y el manejo a nivel clínico es más sencilla porque se dosifica por gotas, por volumen, y se sabe que determinada cantidad de volumen de esa preparación líquida está asociada con una determinada cantidad de cannabinoides, de un cannabinoide. Mientras que los preparados multicomponentes tienen mayores chances. Lamentablemente al día de hoy en Argentina no hay un producto que tenga este tipo de perfiles químicos. Hasta hace un tiempo se importaba el aceite de Charlotte, ¿sí? Un aceite de amplio espectro, bajo tenor de THC y formas ácidas de THC, pero en este caso hoy en día la gente lo trae, lo compra por internet, pero digamos no hay un producto nacional, entonces esa es la estrategia también. E insisto con lo mismo, el autocultivo siempre va a ser necesario porque hay personas que no responden a los productos comerciales, y tener la posibilidad, sobre todo en algo que figura en el decreto reglamentario, el 883 del año 2020, donde se prevé que en las farmacias se puedan realizar preparados magistrales a pedido del equipo médico, con una determinada característica, acorde a la necesidad fisiopatológica de cada paciente, como ocurre con otras plantas medicinales no penalizadas por ley. Es algo interesante que al día de hoy no se puede, pero en consonancia con tu consulta, esperamos que las farmacias puedan abastecerse de distintos quimiotipos, preparar a pedido del equipo médico con una receta, y de esa manera garantizar un producto que se elabora en una farmacia comunitaria, hospitalaria, con un laboratorio habilitado de sencilla tecnología. Siempre se necesita habilitar un laboratorio de cualquier farmacia, es una disposición del Ministerio, así que eso también es un nuevo desafío. Para esto tenemos la ley de producción, así que vamos a esperar a ver cómo marcha todo en el transcurso de estos meses, que pueden ser algunos que otros años también. No nos descuidemos, pero hay que seguir trabajando, por supuesto. Alejandro, ¿y crees que dentro de lo que es la currícula académica de medicina, por lo menos hablemos de Argentina, existe la posibilidad de que se incorpore a nivel nacional y que mismo en los colegios secundarios, cuando a uno le enseñan sobre el cuerpo humano, se enseñe el sistema endocannabinoide, o por lo menos se nombre? Sería muy importante. Por ejemplo, cuento el caso de la mayoría de las universidades nacionales, son sometidas las carreras, las que figuran en el artículo 43 de la Ley de Educación Superior, son esas carreras que tienen un impacto, que pueden generar un impacto sustancial en salud, farmacia, bioquímica, medicina, entre otras tantas, y en esos casos, al día de hoy, las carreras que acreditan, ¿sí?,
no tienen en sus contenidos curriculares básicos los tópicos vinculados al cannabis, ¿sí? Entonces, lo que habría que hacer o empezar a trabajar, si esto resulta esencial para que figuren contenidos, al menos yo hablo del caso de medicina porque es donde no está en los planes de estudios en cuanto a obligatoriedad o no, tener un área al menos de una visión general de lo que es la fitoterapia. Me parece importante que si el equipo médico puede prescribir, que tenga una formación muy sencilla, muy somera, quizás no al nivel del equipo de farmacia, porque el equipo de farmacia es el que controla la calidad de estos productos y el que pone, digamos, la firma a la hora de habilitar un establecimiento elaborador de productos medicinales. Pero sí el equipo médico, una base general como para tener mayores elementos a la hora de poder prescribir con plantas medicinales y con cannabis. Pero no es obligatorio la incorporación. Lo que hicimos desde la universidad es ingresarla como una opción o una materia optativa, valga la redundancia, para generar esa visión de la gente, es interesante o no, y la verdad que los estudiantes y las estudiantes se anotan, se inscriben en la asignatura por la dinámica de las clases, es muy sencilla, se invitan a referentes en las distintas temáticas, la forma de trabajo es muy amena y realmente se generan esas interacciones que son tan ricas para los equipos docentes, pero al día de hoy no hay obligatoriedad de incluir al cannabis en las materias, suele ser algo más, si se quiere, más de voluntad, pero en la Universidad Nacional del Sur tuvimos receptividad y nos han dejado incorporarlo. Yo hablo de mi experiencia en farmacia, en la carrera no vi en farmacología 1 y 2 el sistema endocannabinoide, es algo más que se empieza a estudiar en los años 90, pero que al día de hoy lo tratamos de incorporar también, obviamente hablando con los distintos referentes de las asignaturas. En farmacognosia yo lo dicto, obviamente, la parte de la planta, hablo un poco en general, pero también hay que destacar que no es obligatorio, aunque un poco la gente hoy ya se está incorporando a estas temáticas por todo lo que genera, porque resulta muy, pero muy interesante cómo es que una planta que sintetiza cannabinoides puede pero también hay que destacar que no es obligatorio, aunque un poco la gente hoy ya se está incorporando a estas temáticas por todo lo que genera, porque resulta muy, pero muy interesante